por la invitación, por dejarme hablar de historia económica, que más allá de que sea durante 20 años catedrática, bueno, no durante 20 años catedrática, pero soy investigadora de historia económica durante 20 años, la verdad es que sí que ha sido mi pasión desde que la descubrí como posgrado. Y por eso me parece especialmente interesante poder hablar con gente que esté pensando tal vez en abarcarse a la historia económica, sobre todo si llegan desde la economía, porque algunos como yo llegamos a la historia económica desde economía buscando cosas que fueran menos modelos y más realidades. En cualquier caso, lo que os traigo hoy es una introducción muy genérica a largo plazo en la historia económica, que viene a ser aproximadamente lo que hago en la introducción de historia económica mundial en algunas de mis asignaturas, con un poquito más de complicación hacia el mundo actual. Porque, como dice el título, los últimos 2 siglos han tenido fundamentalmente tres cosas. Globalización, de la que hablaré, porque en realidad son dos olas de globalización. Divergencia entre los países menos afortunados y los más afortunados, en parte consecuencia de esa globalización, pero también un progreso como nunca se ha visto en la historia de la humanidad y no debemos perder eso de perspectiva en este momento donde prácticamente toda la intelectualidad está en un mundo bastante, en modo bastante negativo y pesimista sobre el presente y el futuro. Entonces, pues arrancar porque solo tengo media hora para contaros muchas cosas. Si uno toma el muy, 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 muy largo plazo, y aquí estamos dando 1000 años de población y producción en el mundo, tendríamos un gráfico que se parecería a este, con la población como vosotros en el eje izquierdo y la producción per cápita estimada antes de 1800, 1950, porque todo lo que sabemos sobre producción anterior a esa fecha son reconstrucciones de historia económica. Y claramente algo pasa en el mundo para que fuéramos capaces de ser muchos más y producir mucho más a partir de la mitad del siglo XIX. Y quiero que os quedéis con esa fecha, aproximadamente mitades del XIX, porque si bien la primera revolución industrial arranca un poquito antes, a finales del XVII, el crecimiento económico mundial llevado a lo que llamamos el crecimiento económico moderno, que es ese cambio de tendencia que acaba con lo que venía siendo la curva malthusiana de tropezar sistemáticamente con el límite planetario, en aquel momento planetario, cuando no teníamos otra manera de hacer las cosas, se rompe en el siglo XIX y a partir de ahí el crecimiento tanto de población como de producto explota en cantidades que nunca se habían conocido hasta la fecha. Hay muchas maneras de explicar esto y en general los historiadores económicos arrancamos con primera revolución industrial en Gran Bretaña y luego segunda revolución industrial con una cosa mucho más tecnológica. Yo me voy a guardar la tecnología hasta el final para explicaros que en realidad también tiene que ver mucho con los mercados y en especial con la globalización. Pero como no sé si todos en la sala son economistas, quiero explicárseos lo que para un economista es la globalización. Porque para un economista la globalización fundamentalmente es esa integración más estrecha de los mercados que produce en realidad que pueda fluir entre unos y otros los bienes, los servicios, el capital, el conocimiento y en menor medida las personas, porque no me gustaría que olvidarais que las migraciones también forman parte de la globalización. Esta es una definición que ya dio Stiglitz en su Globalización y Discontents, probablemente uno de los mejores libros sobre la globalización, si a alguno os interesa. Am, y parte de lo que os quiero contar hoy, que es esa creación de ese mercado mundial, tiene cosas buenas y cosas malas. Me voy a centrar en la primera parte de la charla, sobre todo sobre los positivos, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, aunque eso vendrá un poco al final. Pero no podemos olvidar que por eso la parte de los descontentos que señala Stiglitz, que la globalización también ha traído perdedores o por lo menos gente que no ha ganado tanto de la globalización. Y entre esas van a estar la mayor desigualdad, sobre todo entre países, los problemas medioambientales. Os he dicho antes que soy fundamentalmente una economista y historiadora de la energía y del medio ambiente y las consecuencias sociales para algunos sectores sociales y económicos. Entonces vamos a ver alguna de todas estas cosas, pero antes de entrar ahí tengo que contar un poco el desarrollo de lo que han sido las dos globalizaciones, porque aunque se habla de globalización, en realidad a los historiadores económicos nos gusta hablar de dos. Si os he dicho antes que para un economista fundamentalmente la globalización se mide en función del tamaño del mercado internacional, la medida en que lo medimos tangiblemente es esta cosa que llamamos la apertura comercial, que es un índice que define la suma de exportaciones e importaciones. Y sé que resulta raro sumar exportaciones e importaciones, porque normalmente las ponemos con signos distintos, pero en general lo que queremos medir es todo lo que se comercia en el mundo, ya salga o entra de los países.
dividida por el PIB. En realidad la pregunta que se hace este índice es de todo lo que producimos, cuánto se comercia internacionalmente. Entonces, si miráis este gráfico de World in Data, si no conocéis la página web, os invito, vais a ver muchos gráficos de World in Data hoy en mi presentación. Veis que históricamente hasta el año 1800, os he dicho que hasta mitad del 19 prácticamente el universo avanza relativamente poco en cuanto a lo que es la humanidad. Tenemos distintas estimaciones, pero las estimaciones más optimistas, perdonad, decían que en torno a un 10% de todo lo que se producía en el mundo tal vez se intercambiaba en el comercio mundial. Vale. Como veis, esto pega un salto bastante espectacular a mitad del siglo XIX, en torno a 1820, 1830, 1840 y sobre todo a partir de 1860, en el que concurren dos circunstancias. Uno, que la tecnología permite que haya mucho más comercio internacional a través de barcos cada vez más grandes. Y dos, los cambios institucionales. También os han dicho que soy catedrática de Historia e Instituciones Económicas. A los economistas nos gusta hablar de instituciones como las reglas del juego. Y en este caso tenemos que ver con las reglas del comercio. Y en 1860 se produce el acuerdo con Chevalier, el acuerdo entre Francia y Gran Bretaña, en el que por pura desconfianza deciden que si alguno de los dos le da ventajas de comercio a un tercer país, ellos también tienen derecho a esto. Y de repente se produce un desarme comercial espectacular a mediados del siglo XIX, que conjunto con esa nueva tecnología, que era por un lado el ferrocarril, que permitía acercar los productos a la costa, por otro lado barcos que son mucho más grandes, y cuando digo son mucho más grandes es que son 10, 20, 30 veces más grandes, que son capaces de cruzar el Pacífico y el Atlántico en mucho menos tiempo, el comercio internacional se dispara hasta niveles que las mejores estimaciones dicen que hacia 1900 en torno a un 30% de lo que producíamos se comerciaba internacionalmente. Luego vendrá la ruptura que supone la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, que es esta caída al abismo que veis aquí en medio, que se produce por aquí a principios del siglo XX. Y terminada la Segunda Guerra Mundial, de nuevo con la circunstancia de nuevas tecnologías todavía añadidas, y ahora añadimos los aviones, los coches, los camiones, que también nos permiten transportar mucho más de manera mucho más capilar, pero también el contenedor y los grandes superpetroleros que van a ser muy importantes. Vamos a ir comerciando cada vez más, donde además las instituciones, en este caso la Organización Internacional de Comercio, fundamentalmente me han dicho cada vez un mundo más libre al comercio, donde se va a ir aumentando la cantidad que se comercia internacionalmente de lo que producimos. Y eso que os he enseñado en la primera transparencia, que se produce un incremento brutal de la producción mundial, pues cada vez más proporción de eso que se produce se va a comerciar internacionalmente. Las estimaciones más optimistas, como veis, hacia 2008, justo antes de la gran recesión, en torno al 60% de lo que se producía se comerciaba internacionalmente. Lo interesante de esto es que ni siquiera todo eso eran productos finales. Una gran parte de lo que se comercia internacionalmente en esta segunda globalización, lo que todo el mundo entiende como globalización ahora es esta segunda, se les olvida a los periodistas y a los economistas que existió una primera globalización ya en el siglo XIX, en realidad son piezas, porque lo que hemos ido consiguiendo son cadenas de valor globales en el que prácticamente ningún producto se produce entero en un solo país. Este es el ejemplo de un Boeing, uno de los aviones más sofisticados, en que en realidad es muy difícil definir dónde se produce. Sí que es un avión norteamericano, pero los motores son americanos, pero también se producen en el Reino Unido, las alas se producen en Japón, el fuselaje se produce en Italia, las puertas en Francia y en Suecia, el software es francés. Aunque fundamentalmente luego se embalan en Estados Unidos y se ponen a volar desde allí, pero en realidad está fabricado en el mundo, y esto por elegir un producto en las cadenas de labor globales en que es súper manufacturado. Si voy por un producto como la Nutella, que creo que también tenéis en Colombia, donde tiene una parte mucho más importante de valor agrario, los proveedores de coco, de manteca de coco, están en los 5 continentes, bueno, los 4 abajo, que se van a producir y se van a ir embalando en distintos lugares, y la Nutella también tiene producción en prácticamente todo el mundo, con el aceite del palma viniendo de Malasia, las avellanas pueden venir de Turquía, pero también pueden venir de parte de África, y el cacao puede ser africano, pero en algunas ocasiones también viene de otros lugares del mundo. Y tanto las piezas de Boeing como los productos de Nutella en estas cadenas globales de valor se van a mover en un comercio mundial fundamentalmente alimentado por combustibles fósiles, del que luego hablaré también, que permiten que este comercio mundial también se produzca dentro de este crecimiento económico moderno.
Aunque se ha criticado, y luego hablaremos de las partes más duras de la globalización, lo que es incuestionable, o creo que es incuestionable, luego me podéis discutir en la parte de la discusión, es que tanto el comercio como la inversión internacionales, que han sido los que han llevado la tecnología a las distintas partes del mundo, han sido los grandes motores del crecimiento económico mundial en los últimos 200 años, pero especialmente durante los últimos 50. Cualquiera de los países que se han integrado en estas cadenas globales de valor han visto cómo su crecimiento económico se ha visto inmediatamente beneficiado. Da igual que veamos Corea o China desde los 80, México en su clara relación con los Estados Unidos entra ahí en las cadenas globales de valor, pero no solo, incluso países africanos como Ghana. Colombia también está obviamente bien integrada a las cadenas globales de valor, especialmente con algunos productos primarios que tiene sus ventajas, que lo veremos más adelante. Pero en general el mensaje que me gustaría que os llevarais, y tal vez porque soy economista tengo esta visión tan positiva de los mercados y la globalización, es que los países pobres que se integraron en las cadenas globales de valor, en la economía global en general, han crecido más rápido que aquellos países que renunciaron a integrarse y decidieron mantenerse cerrados. Sí es verdad que los ejemplos de los países que se han mantenido al margen de la globalización son escasos y nos incluyen a Cuba, nos incluyen a Corea del Norte, que efectivamente son países que por razones institucionales, no sé, luego a las reglas, a las normas, a las cosas como se hacen, se han mantenido al margen de los mercados internacionales. Sí es verdad, como intuís, los beneficios no han sido iguales para todos. Y parte de la cuestión que viene a discutirse sobre la globalización es que la globalización ha producido desigualdades, porque unos países se han beneficiado más que otros y especialmente los países industriales han tenido grandes beneficios. Si hacemos una visión de nuevo de muy largo plazo, y esto van a ser 1000 años de datos, pone 2000, pero bueno, son 2000 porque va hasta el año 2000, ya os cuento por qué pararon en el 2000. Con los datos de Madison sobre los crecimientos, o sea, los PIB per cápita de los distintos países del mundo, en el mundo preindustrial éramos todos parecidamente pobres y la distancia entre el país más rico y el país más pobre, y aquí los más ricos y los más pobres van cambiando en función del momento histórico, igual eran 2 veces y media más ricos en la renta per cápita los países más avanzados hacia el año 1500. En cambio, en cuanto arranca la industrialización y Gran Bretaña primero, y después los Estados Unidos y luego los europeos empiezan a despegarse con la revolución industrial, con la primera revolución industrial, esa distancia entre los países más avanzados, más ricos, que más producen per cápita y los que menos, ya se dobla por 4. Pero es una distancia que se ha ido ampliando a lo largo del siglo XX, y donde en 1950 la distancia entre los países más ricos y los más pobres estaba en por 10, en el año 2000 estaba aproximadamente en por 20. ¿Por qué paro en el 2000? Paro en el 2000 porque a partir del año 2000 entra un jugador en juego que, si veis en este gráfico, no está porque está escondido dentro de Asia, que Asia separó Japón porque es un país industrializado que despega muy rápidamente, pero no aparece China. Si metiéramos a China en este gráfico, veríamos que despega muy potentemente desde el año 2000, y cualquier indicador económico que queréis mirar, me da igual cuál, en los mercados globales veréis que China entra como elefante en cacharrería a partir del año 2000, y en los últimos 25 años ha cambiado completamente el panorama de lo que era la globalización. Pero si hay otro mensaje que quiero que os llevéis de este rato que voy a estar con vosotros hoy, es que en realidad eso no es una excepción, sino la vuelta a la norma. De nuevo, si tomamos una visión larguísima de la historia económica mundial, China es donde se concentraba la inmensa mayoría de la riqueza antes de la primera revolución industrial. Y los últimos 200 años del avance de Occidente, porque son los últimos 200 años, fundamentalmente, el año mediados del 19 hasta ahora, 2025, es una anomalía histórica. Y lo que está de alguna manera haciendo el crecimiento chino ahora mismo es retomar lo que había sido la norma planetaria anterior a la primera revolución industrial. Y es una cosa que la que no debemos perder de vista, porque a veces tenemos la sensación de que el mundo empezó con el dominio primero británico y después americano de la economía mundial en los últimos 150 años o 200 años, cuando en realidad, insisto, en el larguísimo plazo esto es una anomalía del largo plazo. La globalización, sin embargo, está en horas bajas.
Si hacemos de nuevo, bueno, si lo habéis visto igual en la primera gráfica que os enseñé de globalización, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial y desde 2008, desde la Gran Recesión, esta medida que utilizamos los economistas de globalización, que es el comercio internacional dividido por la producción, está decayendo. Obviamente no está cayendo a niveles mínimos, simplemente ha dejado de crecer y empieza a cuestionarse. Y si lo pensáis fríamente, muchos de los movimientos en política que estamos observando en estos últimos meses, a casi un año de la presidencia de Trump, pero no solo, son ataques a la línea de flotación de la globalización, porque en el momento en el que se erigen aranceles comerciales unilaterales y entramos en guerras comerciales en la que tú subes los aranceles, tu socio comercial te los eleva a ti, obviamente esto va a alentecer el comercio internacional, va a perjudicar a las cadenas globales de valor, y va a hacer que comerciemos menos y confiemos menos en que el mercado mundial va a poder proveernos de lo que hasta ahora entendíamos que si no era un suministrador sería otro el que nos iba a hacer llegar las piezas que nos hacían falta para nuestra cadena global de valor. A mí esto como economista y como historiadora económica me preocupa, y me preocupa porque visto lo que os he enseñado entre el crecimiento económico moderno y la globalización, existe una relación bastante evidente, comerciamos más, crecemos más, esto viene a los principios de Adam Smith, de si que cada uno hace lo que mejor sabe hacer, lo intercambia con otro, los dos saldremos ganando y haremos cada vez más y mejores cosas. Y entonces enlentecer la globalización es enlentecer el progreso humano, porque la otra cosa que es obvia, pero muchas veces no nos paramos a pensar de este largo plazo, es que vivimos un momento absolutamente privilegiado de la historia de la humanidad. Hemos visto ese hockey stick que tira para arriba, en que somos el momento en que más se produce en la historia y más humanos habitamos el planeta, pero es que da un poco igual a donde miremos. Am, el momento de la historia es única. Digamos que ningún otro humano o ninguna otra sociedad humana ha disfrutado de tantos bienes y servicios y de tanto bienestar como la sociedad humana actual. Ciertamente con muchas desigualdades, ciertamente con distancias abismales entre los que más tienen y los que tienen menos. Pero miremos a pobreza absoluta, a la pobreza extrema, donde si en el año 1820 fuera un planeta de 100 personas, 94 serían pobres extremos y hoy estaríamos hablando de 10 personas. Miramos la educación básica, de nuevo, si el planeta tuviera 100 personas en 1820, solamente 17 personas tendrían educación básica en 1820, mientras que hoy en el mundo, esas 100 personas, llevado todo en escala, casi 86 personas de las 100 tienen educación básica. Eh, en democracia, más de la mitad de la población del mundo vive ahora mismo, donde también es una de las cosas que ahora mismo se cuestiona, y si queréis lo retomamos después en la conversación, porque, a ver, no sé si no lo veo yo, no lo veis tampoco vosotros, pero precisamente democracia es uno de los indicadores que se viene cayendo en los últimos 10 años, porque se ha ido perjudicando la democratización y donde antes la asociación entre democracia y crecimiento económico era muy clara, el crecimiento mismo de China lo está cuestionando de manera muy, muy seria. Si miramos por los indicadores de salud, también tendremos una idea parecida en que las vacunas han hecho que la mayoría de la población deje de morir por enfermedades que antes eran incurables y sobre todo si miramos a temas como la mortalidad infantil en 1820 apenas el 57% de los críos llegaba a 5 años de edad, hoy el 96% de los niños en todo el mundo llegar a los 5 años. Es verdad que sigue habiendo disparidades notables en el mundo, pero incluso en las partes más pobres del mundo, incluso eso, aún así, hoy las probabilidades de sobrevivencia de un niño recién nacido son inmensamente mayores hoy. Luego, no debemos olvidar el lugar privilegiado que tenemos en la historia, pero no solo en lo que son indicadores económicos, también un indicador que a veces se nos olvida. Vivimos la sociedad con más paz de la historia, o dicho de otra manera, eh, nunca en la historia de la humanidad la probabilidad de que no te tocara vivir una guerra en primera persona ha sido tan pequeña como lo es hoy. Somos la sociedad humana que menos muertos en conflicto y más población en paz ha conocido de la historia.
Eso no minimiza el sufrimiento de los conflictos actuales. Conflictos actuales hay en todas partes, especialmente guerras civiles, y sigue siendo terrorismo en varias partes del mundo. Pero con todos los datos agregados, y el segundo gráfico que tenéis aquí abajo de nuevo de World Rolling Data arranca en 1400, o sea, no solamente los últimos 2 siglos, pero el Medio Oriente, la Segunda Guerra Mundial marca un hito de mortalidad histórica inasumible. Pero cuando se toma el larguísimo plazo de los últimos 600 años, sigue apareciendo que el momento actual es el momento donde menos gente muere por conflicto. Y por tanto, no debemos olvidar que muchos de estos objetivos de desarrollo, que es que todos vivamos un poco mejor, con menos mortalidad, con más educación, con más libertades, con más paz, son también, de alguna manera, cosas que se han conseguido gracias al crecimiento económico y a la globalización, que además la globalización, pese a haber creado grandes desigualdades, y os lo explicaba antes con la gran divergencia, también ha movido millones de personas fuera de la pobreza. Es cierto que la desigualdad entre los países sigue aumentando. Es verdad que la desigualdad global entre países tiene cierta tendencia descendiente a partir del año 2000, sobre todo, como os he explicado, con la ascendencia de China. Pero lo más importante de esta gráfica, que tiene que ver con la pobreza, es que en el año 1800 la inmensa mayoría de la población mundial era mucho más igual, pero toda inmensamente pobre. Cuidado con esto, porque en desigualdad, en ocasiones, pecamos de pensar de que la desigualdad per se es mala. Pero si somos todos igual de pobres, igual tampoco nos conviene. ¿De acuerdo? Entonces, en 1800 éramos mucho más iguales, pero éramos todos mucho más pobres. De hecho, la inmensa mayoría vivía por debajo de la línea de la pobreza. Para 1975 se había producido esta doble joroba, en donde una buena parte del mundo occidental, en Europa especialmente, había movido fuera de la pobreza, donde Asia en su conjunto, y esta joroba aquí enorme, es fundamentalmente India y China, las dos juntas por debajo de la pobreza. Tened en cuenta que entre los dos juntan 2 billones de población mundial. Y donde me gustaría llamar la atención sobre esta línea verde, que es la expansión latinoamericana, que básicamente es lo que justifica que América Latina siga siendo el lugar más desigual de la Tierra. Fundamentalmente porque los ricos son muy, muy, muy ricos y acaban aquí en el extremo superior, por encima de los ricos de Europa e incluso de los ricos de Norteamérica, y por el lado de abajo están metidos en la pobreza en niveles en el año 75 que igualan a la pobreza de los más pobres de la Tierra, salvo tal vez la esquina del fondo de aquí, que son la pobreza en la India. En 2015, de nuevo, ese salto hacia adelante con la globalización y con lo que os decía antes, la integración de China en las cadenas globales de valor, pero también con la incorporación de India, hemos sacado de la pobreza prácticamente a todo el continente asiático. Eso significa que a día de hoy hay menos gente pobre potencial, o sea, en términos porcentuales, pero también en términos absolutos, de los que había en el año 75. ¿De acuerdo? Y sin embargo, América Latina sigue manteniendo en esta línea verde, donde también está Norteamérica, dentro de las partes más desiguales del planeta. En cualquier caso, que no se nos olvide esta virtud enorme de vivir en el momento más privilegiado de la historia. Pese a las desigualdades, la evolución de la pobreza ha sido espectacular. Me quedan poco más de 6 minutos para hacer dos cosas más. Una, explicar que todo esto, que son grandes hallazgos y grandes avances de la humanidad, también vienen con un coste que tiene que ver con el coste medioambiental. Gran parte de este crecimiento económico y de la globalización viene a hombros de un uso espectacular de los combustibles fósiles. Aquí los tenéis traducidos a emisiones de CO2, por un lado a los países responsables, a la derecha, con la responsabilidad de cada una de las fuentes fósiles. Tenemos que tomar perspectiva sobre la idea de que 1/3 de las emisiones que se han emitido desde la época industrial se han hecho solamente en los últimos 17 años. Nos llevó 231 años hacer las mismas emisiones que hemos hecho en los últimos 17, y es probable que con las emisiones incorporadas de 2025 ese tercio se reduzca a 15, y si seguimos como vamos hacia 2030 es probable que solo en 10 años hayamos emitido 1/3 de todas las emisiones que se hayan emitido en toda la historia de la humanidad en tan solo 10 años. Esto lleva a una parte de mis colegas sobre todo de economía ambiental, a pensar que en realidad
no solo lo hemos hecho mal, sino que lo estamos haciendo muy mal y que solo hay un camino de solución, que es que tenemos que aceptar los límites físicos y ecológicos del planeta, en el que el planeta ahora mismo, según sus cuentas, estamos utilizando planeta y medio, utilizábamos planeta y medio en términos de recursos en 2010, y si seguimos por el camino de crecimiento y de utilización de recursos, hacia el año 2050 estaríamos necesitando 3 planetas, y como 3 planetas no necesitamos, el único camino es producir menos. Lo que no explica nunca los colegas del decrecimiento es cómo vamos a hacer eso y quién decide quién consume menos. Am, y en los últimos 4 minutos, dejadme un poco que mire hacia adelante. Hemos mirado hacia atrás, hacia los últimos 200 años y cómo hemos llegado hasta aquí, y en esta conciencia de que estamos probablemente en lo que, en términos al menos de bienestar, de manera media o promedia, es el momento más cómodo de la historia, pero no estamos seguros si de lo que nos espera por delante son nubarrones y de crecimiento o un mundo más brillante. Y yo, como historiadora económica, tengo la obligación de ponerme del lado de los que intentan dirigiros hacia el lado soleado. ¿Y por qué lo creo? Porque gran parte de lo que nos ha pasado en los últimos 200 años tiene que ver con la tecnología, y lo que estamos observando fundamentalmente es una aceleración en el cambio tecnológico. Si nos llevó 8.000 años hacer la revolución agrícola, es decir, pasar de cazadores a recolectores a ser capaces de plantar nuestra comida, almacenarla y no morir de hambre el siguiente invierno, y nos llevó luego 120 años pasar de la máquina de vapor a poner un hombre en la luna, pero luego solo pasaron 20 años entre que pusimos un hombre en la luna y Internet estuvo en marcha. Y entre Internet y el secuenciamiento del genoma humano solo pasó 9 años, ni siquiera una década. En el rato que voy a estar hoy con vosotros, la capacidad de computación de los ordenadores del planeta se habrá incrementado tanto como lo hizo en los últimos 10 años, en una sola hora. Y eso pasa todas las horas, esta hora, esta mañana, esta hora de después, la hora de después de comer de hoy. La capacidad de computación planetaria se está incrementando, lo que antes tardábamos 10 años en aumentar, y eso sin que hayan entrado todavía en marcha los ordenadores cuánticos. Con lo cual, eso nos va a permitir, creo, solucionar problemas que hasta ahora pensábamos irresolubles, porque la velocidad de avance de la tecnología está por encima de nuestra capacidad de imaginación. Creo que hay además 4 tecnologías, o los límites entre cada una de estas 4 tecnologías, que son absolutamente exponenciales y que nos pueden sacar de algunos de los grandes retos que tenemos por delante. Por un lado, obviamente, la inteligencia artificial y la robótica, y en el margen con ello la biotecnología, la capacidad de trabajar con el medio natural para curarnos como planeta, como especie, como además la nanotecnología, la fabricación digital, y por otro lado toda la parte de conexión que tiene si vais, está todo cruzado, porque la inteligencia artificial no sería nada sin las redes y los ordenadores y los sistemas de computación. Am, y todo esto para deciros que creo que por delante, en realidad, América Latina tiene un escenario interesante, porque puede tomar el relevo de los países que han sido capaces de avanzar en la globalización hacia una convergencia en vez de divergencia. Tiene una posición geográfica privilegiada entre dos océanos, tiene una demografía favorable con una población muy joven por comparación con Europa o con Estados Unidos. Tiene experiencia en la resiliencia y la resiliencia, tiene además capital natural y biodiversidad, y algunos de los recursos básicos para la transición que tenemos que hacer, necesariamente, transición energética que tenemos por delante. De manera que si hay una región, probablemente junto con África, que tiene tal vez un escenario de mejora en el futuro, creo que es América Latina, y que la historia económica precisamente demuestra que seguramente el camino no es el hacia mayor divergencia, sino si bien al contrario empezar a superar las cosas que nos han hecho diverger hasta aquí. Y en mi último minuto, para cerrar, que es lo que tiene cronometrarse cuando le han dado una media hora, am, 3 lecciones de los últimos 2 siglos. Am, una, que no sé si os habré convencido a todos, pero como economista no puedo dejar de repetirla a todo el que me quiera escuchar. La globalización, las 2 globalizaciones, han traído consigo prosperidad sin precedentes para la humanidad. Es verdad que de manera divergente, y la globalización tiene que ser más inclusiva y sobre todo más sostenible, porque si no, no será.
Dos, que la gran divergencia no es permanente. Y si alguien demuestra esto por encima de todo es China, en su avance hacia probablemente lo que sea el liderazgo del siglo XXI, al menos tecnológicamente hoy yo creo que ya lo es. Y América Latina podría subir a ese tren también de la convergencia y no de la divergencia. Tercero, que el progreso humano es real y medible y que en muchos, por no decir en todos los indicadores de progreso, de bienestar, de estar mejor, de morir menos, de estar más en paz, de comer más, de tener más libertad, el progreso humano es real y medible, lo cual no quiere decir que esté garantizado ni que vaya a ser siempre en la misma dirección. No soy de los que creen que el progreso es inevitable. Se puede retroceder y ha habido momentos de la historia, humana es un buen ejemplo, en que se nos puede olvidar tanto las instituciones como la tecnología que conocemos. Enfrentamos sobre todo el cambio climático, un desafío existencial al crecimiento y tal vez el desafío máximo para vuestra generación es mantener el progreso humano dentro de los límites planetarios. La historia no es un destino en sí mismo, la historia no es un destino inevitable, la historia es sobre todo una elección colectiva y por eso creo que tenemos que optar por ser optimistas, porque si decidimos ser pesimistas nadie va a hacer el camino del futuro. Y con eso lo dejo.